Eso preguntaba. Oscar, ¿su grupo está completo para poder comenzar ustedes? Bien, entonces solo me dice qué grupos son, por favor. Buenas, yo soy del grupo y somos grupo 3. Grupo 3. Muy bien, los escuchamos. Bueno, voy a empezar Leen, yo por con favor, la la primera. pregunta y la respuesta, ¿sí? Ok. La primera, ¿qué significa implosión geográfica? Buscamos algunas definiciones y pues por lo que entendimos es cuando personas no se asientan en lugares dispersos, en lugares donde hay un espacio para todos, sino que buscan ciudades más industriales y con más densidad poblacional, lo que causa un efecto de que en dichas ciudades se sienta como una sobrepoblación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Santa Ana hemos visto que está pasando, por ejemplo, donde yo vivo aquí en Ciudad Paraíso, pero si nos vamos allá, tenemos a Tiquisaya, donde hay bastante lugar, pero más aquí ya se empieza a sentir la sobrepoblación y ya no digamos en el centro. Entonces aquí ha pasado ese fenómeno. Y la segunda, ¿a qué se refiere? Permítame, Robin, que lo interrumpa. En esa pregunta la palabra era explosión o implosión. Implosión. Implosión, ¿vale? Ahí vamos a corregir algo luego. Siga, por favor. ¿A qué se refiere el documento cuando menciona que las naciones desarrolladas se encuentran en la peor situación? Es porque en estas naciones básicamente se tiene una cultura que no buscan una familia y en muchos países, como usted explicaba, están buscando extranjeros que vayan pues se ofrezcan para vivir allí, ¿verdad? Y el gobierno les da oportunidades económicas, etcétera. Y buscábamos algunos y vimos, por ejemplo, en Italia se les ofrece por parte del gobierno de $28,000 a las personas, que el requisito que tienen que cumplir es permanecer 3 años en esa región, pero tienen que aportar a la repoblación, aunque no lo digan, pero se entiende. Y también en otra parte donde hay muy poca, muy baja población, que se llama Locana, dice que ofrecen subsidios mensuales por $10,000 con el requisito de que sea una familia y que tengan un hijo, y se les aumentan los subsidios cuanto más hijos tengan. En la mayoría vimos aquí todavía que hay algunos otros países, pero nos llamó más la atención pues, que es un país de primer mundo, europeo, y etcétera. Entonces este es el problema, que se están quedando pues sin jóvenes que puedan trabajar y aportar y sostener el país, ¿verdad? La tercera, ¿por qué razón los hechos demográficos han sido falseados? Según el documento, dice que han sido falseados para difundir prácticas anticonceptivas, que hemos visto que es una gran industria que mueve, veíamos en el video anterior que movía hasta 500 millones, ¿verdad? Solo el aborto. Entonces, es una industria que mueve bastante estas prácticas anticonceptivas y si se tiene interés que se siga pues practicando. Entonces, por eso se difunden algunos datos. Mi compañero va con la siguiente. Buenos días. Buenos días. Bueno, siguiendo con la pregunta número 4, ¿qué aspectos relevantes se mencionan sobre la India y la hambruna? Bueno, como veíamos, en India existe una gran cantidad de ganado y también de ratas, ¿verdad? Es conocido también que lo que come 3 ratas es equivalente a lo que consume un hombre. Por lo tanto, el texto mencionaba que con solo erradicar un poco de la cantidad de ratas que hay en el país, se podría solucionar las situaciones de hambruna de muchas personas. También que por su religión las vacas son consideradas un animal sagrado, por lo tanto no pueden utilizarlas como comida. Y finalmente el enfoque de los gobiernos indios no ha sido en aumentar la producción de alimentos por medio de la agricultura por falta de fertilizantes, así como mencionaba que lo hacía Japón, que se han enfocado en usar o desarrollar nuevos fertilizantes para así aumentar la producción de arroz, ¿verdad? Y respondiendo a la pregunta número 5, ¿por qué el documento sostiene que no hay sobrepoblación mundial? Bueno, en primer lugar, el autor sugiere que hay una manipulación de los datos, ya que existe interés de algunos entes en querer detener la cantidad de población nueva. Y también el autor decía que hay un problema cuando se habla de sobrepoblación, ya que en realidad lo que existe en el mundo es una mala distribución de personas, que están concentradas muchas veces en un solo punto, lo que provoca además una alta desigualdad entre las personas o los diferentes países, haciendo que los países más desarrollados no les interese también ayudar a los demás. Eso sería todo por mi parte. Sigue mi compañero. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Ahorita yo diré lo que es la pregunta número 6. Y dice, si las cosas siguen el curso que llevan, ¿cómo será la población en unos años?
Bueno, aquí decía de que la población en los años, de que a partir de 1995 se tuvo una caída en la tasa de manera brutal, ¿verdad? Que hizo que el promedio fuera de 1.5% cuando estaba antes en 4.27, como lo dice el documento, y que a partir de entonces solo ha ido bajando, que a pesar de que en América, en Asia y en África crezca la población en estas últimas décadas, en el resto del mundo no. Y entonces la población en 2030 alcanzaría su ápice, que sería de 7.000 millones de habitantes, pero que a partir de ahí va a haber una gran caída donde es complicado salir, porque para poder tener un reemplazo de nuestra generación actual se necesita subir la tasa de fertilidad a 2.2%, y como decía anteriormente, estaba del 1.5% para abajo. Y en el número 7 nos pregunta, ¿qué se sugiere en el documento sobre la población en el futuro y el cuidado de esta? Y lo principal que al leer el documento lo que dice es de que literal vamos hacia un callejón sin salida, ya que a pesar que algunos países dicen que, bueno, que algunos dicen que la dirección lógica es disminuir la natalidad para que sea proporcional al desarrollo del país, pero al mismo tiempo eso como que es mero ilógico, ¿verdad? Entonces dicen que no tiene sentido y lo lógico sería promover el desarrollo económico, social, para ponerlo a la par del crecimiento demográfico, pero eso es casi imposible porque dicen de que en América y en África estamos en permanente retraso, pero en sí la solución debería ser combatir la miseria y luchar contra la injusticia, promoviendo el mayor bienestar, progreso humano y el bien común. Y mi compañero Oscar dirá las últimas dos preguntas. Buenos días, Lee. A mí me Buenos corresponde días. seguir con la pregunta número 8. ¿Qué solución injusta sugieren los países desarrollados al respecto y en relación a la pregunta número 7? Pues esto va en relación con lo que comentó ya mi compañero Fernando respecto a qué es lo que sugieren estos países. Y más que todo aquí se habla sobre el nivel de natalidad, cómo ellos tratan de bajar el nivel de natalidad al desarrollo actual del país. Tratan de controlar esa natalidad y nosotros sabemos a qué se refiere esto, con anticonceptivo y todo ello. Y esto lo hacen con el fin de poder llevar un equilibrio, pero las cosas no son así. Todos sabemos muy bien que mientras hay un crecimiento demográfico se necesitan más recursos y al no tener suficientes recursos entonces se queda como ese estado de sumisión, como lo que comentó usted, así como Estados Unidos tiene sumiso a todos los países de América Latina, lastimosamente. Esa sería la solución que hacen ellos, un control de natalidad, los países desarrollados que la hacen hacia los otros países. Y el número 9, ¿qué comentarios se hacen con respecto a soluciones inmorales al problema poblacional? Pues aquí en el PDF se habla sobre diferentes frases sobre cómo esto no debe ir abarcado sobre controlar la natalidad, sino que aumentar la ayuda económica para que así haya un creciente, puedo decirlo, un desarrollo aún más óptimo, porque como lo mencioné más antes, que mientras haya un crecimiento demográfico tiene que haber más recursos, y así es como lo menciona en el PDF, ya en el último párrafo parece que es donde se hace como hincapié a esto, donde dice que es cierto que muchas veces un crecimiento demográfico acelerado añade sus dificultades a los problemas del desarrollo. El volumen de la población crece con más rapidez que los recursos disponibles y nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin salida, el cual nosotros necesitamos de una ayuda para poder desarrollarnos. Los países desarrollados, ya que ven esto, lo toman como una manera muy drástica y para que no se pierda ese lazo de sumisión que se tiene, ellos optan por bajar los niveles de natalidad, lo que lleva consigo a veces daños a la economía, pobreza y a veces a la falta de alimentos. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, gracias. Creo que ahí había terminado el grupo. ¿Quién va a seguir? Carlos, ¿de qué grupo son, Carlos? Seríamos el grupo 1. Muy bien. Bien, voy a comenzar yo con la pregunta 1 que dice, ¿qué significa implosión demográfica? La implosión demográfica se refiere al índice poblacional demográfico, el cual está bajando considerablemente. Ahí se mencionaba que los alarmistas decían de que era todo lo contrario, que había una explosión, pero eso no es cierto, ya que países como en China, Asia y América Latina, si bien el índice poblacional está creciendo, va a llegar a un punto que se va a estabilizar y va a comenzar a descender como los grandes países. Luego está la pregunta 2 que dice, ¿a qué se refiere el documento cuando menciona que las naciones desarrolladas se encuentran en la peor situación? Es lo que yo mencionaba. Las grandes naciones lo que tienen el problema es que tienen más muertes
que nacimientos, y esto va a generar inevitablemente un descenso en la población. La pregunta 3 dice, ¿por qué razones los hechos demográficos han sido falseados? Bien, los hechos mayormente demográficos se han alterado de forma tal que se infunda un miedo con el fin de difundir las prácticas anticonceptivas. Esto para tener un control poblacional y reducir el índice que va en aumento, supuestamente. Mis compañeros van a continuar con las siguientes preguntas. Buenos días, yo voy a seguir con la pregunta 4 y 5. La pregunta número 4. ¿Qué aspectos relevantes se mencionan sobre la India y la hambruna? Bueno, que en la India es un país hambriento y que existe una población de 200 millones de cabezas de ganado y también existen ratas. Y hambruna es la peor situación de inseguridad alimentaria, ya que tiene un gran impacto por la falta de alimento. En la pregunta número 6. ¿Por qué el documento sostiene que no hay sobrepoblación mundial? La cantidad de habitantes totales en el mundo cabería sin problema en un solo estado, dejando libre el resto del mundo, por lo que no existe una sobrepoblación como tal, sino una aglomeración en ciertos sectores. Así es. Muy bien. Gracias al grupo. ¿Quién va a seguir? Buenos días, Lick. Yo voy a seguir con la pregunta 6 y 7. Ay, perdón, ya los estaba cortando, perdón. Está bien. Bueno, la pregunta 6. Si las cosas siguen el curso que llevan, ¿cómo será la población en unos años? Si la población continúa en aumento en unos 15 años, los habitantes llegarán alrededor de 1.000 millones más, llegando a un total de 9.700 millones de personas en el 2050. Datos aproximados, ¿verdad? Uh-huh. Y en la pregunta 7, ¿de qué se sugiere en el documento sobre la población en el futuro y el cuidado de esta? Pues que los jóvenes retrasen sus matrimonios lo más que puedan o abracen el celibato. Mi compañera va a continuar con las preguntas restantes. Bien. Buenos días. Buenos días. Voy con la pregunta 8. Dice que, agárrate, es que no tengo las preguntas, solo la respuesta. ¿Alguien le puede leer la pregunta? Ya las encontré. Ya la encontré. Dice, ¿qué solución injusta sugieren los países desarrollados al respecto en relación a la pregunta 7? Sugieren que quieren imponer a los matrimonios jóvenes que no tengan hijos o imponerles que no se casen para no reproducirse. Entonces dice, ¿qué comentarios se hacen con respecto a soluciones inmorales del problema poblacional? Ellos quieren disminuir la natalidad hasta que su desarrollo económico crezca. Sería una buena opción, pero sí es inmoral la situación. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Hoy sí terminó el grupo, ¿verdad? ¿Qué grupo va a seguir? Podemos seguir nosotros, Lick, somos el Claro grupo que número sí. 5. Muy bien. Solo voy a buscar las preguntas. De acuerdo. Solo que de ustedes, Walber ya no regresó, ¿verdad? Tampoco Yulisa, creo, porque Walber, mientras estábamos en la reunión, ya casi al final nos dijo que le había salido un compromiso, como él trabaja, ¿verdad? Que le había salido un compromiso, que se lo estaban pidiendo para allá, entonces que se tenía que retirar. Vale, muy bien. Y Yulisa me dijo que le había escrito a usted. Ah, sí, de ella la tengo acá. Ok. Bien, dice que la pregunta 1, ¿qué significa la implosión demográfica? Eso se podría decir que es el cambio de la distribución de la población que en lugar de dispararse en pequeños grupos y depender de diversos ambientes, se encuentra comunicados en comunidades industriales o agrícolas. Por ejemplo, una reducción en la población activa puede disminuir la productividad, mientras que el aumento de la proporción de personas mayores amenaza la solvencia de los sistemas a pensiones y de seguridad social. La pregunta 2 dice, ¿a qué se refiere el documento cuando menciona que las naciones desarrolladas se encuentran en la peor situación? Esto yo más bien lo tomo como
que las grandes potencias, digamos, tienen un problema que no hay personas jóvenes o gente que pueda producir hacia el país, sino que ya están quedando como personas mayores o incluso la muerte de las personas y menos natalidad, por lo tanto se están quedando como sin población para poder salir adelante. Y mis compañeros van a seguir con los siguientes. Muy bien. Bien, yo le voy a hablar sobre la pregunta número 3. ¿Por qué razón los hechos demográficos han sido falseados? Y quizás todos los países lo hacen, pero no por un fin malo o porque ellos quisieran hacerlo, sino que quizás estudian bastante a cómo actúa el ser humano a lo que es una noticia mala y tratan la forma de que no se alarme tanto la población, ya que es posible que haya muchas hambrunas tanto en esos países o en otros lados y obvio el exceso de población. Entonces no hay como unos, ¿cómo decirlo? Un mal propósito por ellos a la hora de hacerlo, sino que es para que la población se mantenga más que todo tranquila y no ande quizás, digamos, con miedo de que, por ejemplo, un tema de la delincuencia, con miedo de que los vayan a asaltar o los vayan a matar y sigan sus vidas prácticamente como normales. La pregunta número 4, ¿qué aspectos relevantes se mencionan sobre la India y la hambruna? Dice que el territorio que comprende esta región es suficiente como para acomodar prácticamente a toda la población mundial, pero que actualmente viven una crisis de recursos alimenticios que no da abasto para mantener la supervivencia de la población en la India, ¿verdad? Ahora pasar a mi compañero a decir las otras. Muy bien. Buenos días. Yo voy a hablar acerca de la pregunta número 5, la cual dice por qué el documento sostiene que no hay una sobrepoblación mundial. Bueno, como lo ha mencionado anteriormente, el documento mantiene que existe quizás una mala distribución, ¿verdad? Del área o de los terrenos con respecto a la población, ya que hay ciertos países donde existe, como ya lo mencionaron, quizás sí habría una sobrepoblación, ¿verdad? Existe una tasa de natalidad bastante grande y hay otros, por el contrario, que no, que como mencionaban ya son gente mayor, que bueno, casi no se da se redujo bastante la tasa de natalidad. Y también la pregunta número 6, que menciona que si las cosas siguen el curso que llevan, ¿cómo será la población en unos años? Bueno, se espera que la población mundial aumente de forma exponencial en los próximos 30 años, pasando de 7.700 millones actuales pudiendo llegar al pico de 11.000 millones para el año 2100. Esas creo que serían las preguntas, Lick, ya que las demás eran correspondientes a los compañeros que faltan. De acuerdo. Gracias. ¿Qué grupo seguiría? Karen, ¿qué grupos son, Karen? El grupo número 4. Muy bien, los escuchamos. Bien, empezaré yo. La pregunta número 1 que dice ¿qué significa implosión demográfica? Se refiere al cambio en la distribución de la población, que en lugar de dispersarse en pequeños grupos y depender de diversos ambientes, se encuentran comunidades industriales o agrícolas con densidades de población relativamente elevadas.
La pregunta número 2. ¿A qué se refiere el documento cuando menciona que las naciones desarrolladas se encuentran en la peor situación? A la falta de planeación adecuada en su sistema, ya que muchas de ellas no saben pensar de una manera adecuada y en vez de aprovechar sus recursos los pierden sin aprovechar y no se dan cuenta. La pregunta número 3. ¿Por qué razón los hechos demográficos han sido falseados? La razón por la cual han sido falseados o interpretados de modo interesado con el fin de difundir las prácticas anticonceptivas. Entonces tratan de venderle a las personas una realidad falsificada para ellos poder crecer con esas prácticas. Ahora continúa mi compañero. Continuaré yo con la pregunta 4. ¿Qué aspectos relevantes se mencionan sobre la India y la hambruna? Lo citan como un país hambriento en el que más de 200 millones pasan hambre en ese país, y se menciona lo de las ratas y las vacas, que si se usaran para alimentarse las vacas disminuiría el índice de hambruna. Sin embargo, tienen preceptos un poco erróneos sobre no pueden matar a las vacas por ser sagradas, pero sí controlar los nacimientos con dispositivos intrauterinos. Y también habla que realmente el problema radica en situaciones políticas que incluyen esto como algo correcto y no lo es. La número 5 dice: ¿por qué el documento sostiene que no hay sobrepoblación mundial? No hay sobrepoblación mundial porque la evolución de la población varía en las regiones del mundo según condiciones políticas, sociales y económicas. Y también porque la distribución de la población sobre la Tierra no es uniforme en lo absoluto. Número 6 dice: si las cosas siguen el curso que llevan, ¿cómo será la población en algunos años? Como mencionaba ahí en el libro, algunos economistas y sociólogos mantienen como verdad que la población en todo tiempo y lugar de la Tierra tiende al incremento numérico hasta alcanzar el límite de subsistencia. Como decía lo del Malthus, que decía que el hombre, yo estaba leyendo, que a raza de su instinto la población crece más que los medios de subsistencia. El resultado es la catástrofe, la guerra y la hambruna. Y dice que esto era erróneo y que varios estaban como demostrando que eso era el crecimiento demográfico supone la crisis en las alimentaciones, pero realmente la falta de comida en algunas partes del mundo no es porque no se pueda producir. Y según los datos, también que la población mundial nunca llegará al límite, o sea, al 9.000 millones de personas, sino que está entre unos 7.000 o 8.000 millones. Y mi compañera Adriana continúa. Muy bien, gracias. Ok, a mí me tocaron las siguientes tres. La número 7 dice que qué se sugiere en el documento sobre la población en el futuro y el cuidado de esta. Debemos ser conscientes de las dimensiones reales del problema para poder estar preparados a afrontarlo con objetividad. Por eso los datos y las previsiones deben tomarse con cautela y varían según las condiciones políticas, sociales y económicas. La verdadera solución revela que el principal problema no es el crecimiento de la población, sino la concentración excesiva de bienestar y de personas en algunas regiones. Se debe promover el desarrollo económico y social para llevarlo a la par con el crecimiento demográfico. La pregunta número 8, ¿qué soluciones injustas sugieren los países desarrollados al respecto y en relación a la pregunta 7? El ejemplo del senador estadounidense Fulbright propone como solución disminuir la natalidad de modo que sea proporcionada al desarrollo actual. Esta propuesta, tiende a hacer a los países menos desarrollados a permanecer en un estado permanente de retraso y por lo tanto a un estado de sumisión ante el coloso americano, ¿verdad? La pregunta número 9.
¿Qué comentarios se hacen con respecto a soluciones inmorales al problema poblacional? Un periódico, guatemalteco subrayó que el senador americano invertía los términos de la solución, ya que la solución lógica sería promover el desarrollo económico y social para llevarlo a la par con el crecimiento demográfico y no viceversa. Muy bien, gracias. Que un grupo nada más nos hace falta, me parece. Es el grupo 2. Sí, Lick, nosotros. Va a comenzar mi compañero Eduardo. Muy bien. Buenos días, Lick. Buenos días, Eduardo. Yo voy a empezar con la pregunta número 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 1 dice, ¿qué significa implosión demográfica? Y bueno, hay que recalcar que el documento señala que la población mundial está disminuyendo dramáticamente, por lo que no hay una superpoblación como todo el mundo lo dice, ¿verdad? Sino que está haciendo una implosión. Y la palabra implosión significa que es una reducción drástica de lo que se venía haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hubo un, no sé, hace un tiempo, no recuerdo hace cuánto tiempo, que decían que un meteorito venía bien fuerte para la Tierra, ¿verdad? Y que implosionó porque se desvió y disminuyó en gran cantidad su impacto y se desvió, ¿verdad? Entonces, podemos comparar lo de la superpoblación a esa forma de implosionar, ¿verdad? Que no está haciendo como tantos la describen, sino que de alguna manera ha visto su reducción, ha visto una reducción brusca de lo que venía siendo, ¿verdad? Dice la pregunta número 2. ¿A qué se refiere el documento cuando menciona que las naciones desarrolladas se encuentran en la peor situación? Y las naciones desarrolladas se encuentran en una peor situación porque está muriendo demasiada gente y están haciendo muy poca. Y eso empieza a generar una crisis en las grandes potencias a nivel mundial. Eso sería mi participación. Muy bien, Eduardo. La pregunta 3 dice, ¿por qué razón los hechos demográficos han sido falseados? Han sido falseados con la intención o con el fin de difundir las prácticas anticonceptivas, como lo mencionaba el documento, ya que puede ser una forma de ponerle fin a una situación como es la sobrepoblación en países con mucha miseria. La pregunta 4. ¿Qué aspectos relevantes se mencionan sobre la India y la hambruna? Se mencionan aspectos relevantes como las vacas como animales muy sagrados para ellos y la cantidad de ratas existentes en el país. Si el país desechara las ratas, el alimento fuera en mayor cantidad en la India. Y con respecto a la hambruna, el país no tiene un buen rendimiento a la hora de establecer, por ejemplo, un cultivo de arroz, como mencionaba el PDF, ya que el gobierno no aporta los insumos necesarios para que ellos puedan cultivar su propia alimentación para sus habitantes. Buenos días, Lick. Yo voy a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. En la pregunta número 5 decía, ¿por qué el documento sostiene que no hay sobrepoblación mundial? La razón más inmediata es debido a que en realidad existe una disminución mundial, confirmada por las cifras más recientes de la División de Población de la ONU. Es la disminución del tamaño de las familias, ya que en realidad existe una implosión demográfica. Además, la tasa de crecimiento demográfico mundial ha disminuido. Y en la pregunta número 6 decía, si las cosas siguen el curso que llevan, ¿cómo será la población en unos años? La tasa de crecimiento demográfico mundial ha alcanzado su máximo entre 1965 y 1974. Dicha tasa fue de 1.5%, la más baja en los últimos 50 años, mientras que Asia, África y América Latina continúa creciendo todavía durante algunas décadas más. Pero el resto del mundo sufrirá una caída demográfica muy pronto. Por lo tanto, la población mundial alcanzará su ápice de 7.000 millones en el 2030 y luego comenzará un largo descenso hacia el ocaso demográfico de la humanidad. Y mi compañero continuará con la siguiente pregunta. Muy bien, gracias. Buenos días, Lick. La siguiente pregunta dice, la solución
que sugiere el documento sobre la población en el futuro y el cuidado de esta. Según la teoría de Malthus, sugiere retrasar el matrimonio, y por ello se supone que el nacimiento controla los mayores problemas. Otra cosa que conlleva esto es que el mundo moderno plantea la escasez de la raza humana, es decir, tratar de controlar cuántos hijos se van a tener por familia, algo que anteriormente no se mantenía ni tampoco se proponía a nadie, ¿verdad? El nacimiento era algo que se daba por ley divina y eso era todo. Con la pregunta número 8 dice la solución injusta que sugieren los países desarrollados. Los países desarrollados dicen que plantean, que la escasez de la raza humana es la solución al problema social económico. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Porque, bueno, en otro apartado del documento encontré que la natalidad en Latinoamérica, ellos achacan que la natalidad en Latinoamérica no es paralelo a su desarrollo económico y social. Entonces, los países desarrollados tienen más muertes que nacimientos. Y algo que es bien injusto, que lo propone la ONU, es la disminución de las familias, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Y eso sería todo. Ahí está la última pregunta que dice, ¿qué comentarios se hacen con respecto a soluciones inmorales al problema poblacional? El documento hace referencia a que la tentación a recurrir a lo que son los medios inmorales está al acecho, pero no se encuentra la solución en ese camino de la inmoralidad, ya que muchas veces el crecimiento demográfico añade dificultades a los problemas en desarrollo. Y eso sería todo, Liz. Muy bien, muchas gracias. Entonces vean de que ahora ya como que tenemos otro panorama totalmente diferente a lo que teníamos antes de haber iniciado el tema, ¿verdad? Gracias al grupo. Antes de iniciar la otra temática, ya están las notas en registro académico, las del primer periodo. Recuerden que nosotros vamos a tener 2 periodos. El primero que ya lo cerramos, ¿verdad? Con los 2 resúmenes, que el promedio de esa nota era la nota del parcial. Y el haber estado en todas las actividades, pues era el otro 50%. Ya están en registro académico. Entonces, para continuar, vamos a hablar de otro tema, pues ya no tan controversial como el que hemos venido hablando, sino que ya es diferente, ¿verdad? Y nos va a servir mucho y les va a ser de gran apoyo para la exposición que están ustedes preparando. Y entonces se refiere a esta. Vamos a hablar de algunas virtudes humanas. La primera de ellas es la virtud del orden, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez les han dicho que son unos grandes desordenados o les han dicho lo contrario, que son muy ordenados. A esta virtud no le puse las edades propicias en las cuales se enseña y se aprende el orden. Entonces tenemos un libro que se llama específicamente La educación de las virtudes humanas y su evaluación. Y lo detalla de tal forma de cuáles son las edades propicias para aprender esta virtud, ¿verdad? Y es de los 0 a los 7 años. Quiere decir que los primeros años de nuestra vida son los propicios para poder aprenderla. Si hoy, por ejemplo, ustedes conocen a personas o jóvenes, por ejemplo, que al llegar de sus estudios, desde el colegio, el instituto, usan mochila y lo que hacen es dejar su mochila al nomás entrar a la casa, ¿verdad? Cierran la puerta y la dejan tirada ahí, no serían ordenados. Si conocen mamás, por ejemplo, que al entrar a la casa, lo primero que hacen es poner la cartera en el primer sitio que encuentran, tampoco son ordenados. Y así vamos a hacer realmente varias evaluaciones de si somos o no somos ordenados. Este tema lo inicio escribiéndoles la definición que propone el libro para cada una de esas virtudes. ¿Y qué pasa con el orden? Me dice, se comporta de acuerdo con normas lógicas necesarias para el logro. No sé si alguien levantó la mano.
Sí, Lick, fíjese que Diga. le quería preguntar que en qué apartado podríamos encontrar la nota, porque el registro no nos sale, solo están las notas del ciclo pasado. Fíjese que tiene razón, porque a mí me han dado un link especial para poder entrar y yo administrar las notas. Entonces, lo que voy a hacer si hago es que voy a entrar yo a ese link y le voy a tomar fotos. Va a salir algo chueco, pues, pero menos en la foto, y yo la voy a subir como un documento a la plataforma para que lo puedan ver, ¿verdad? Porque sí es cierto, si entramos por los pasos normales para registro académico, y a mí todavía me aparecen las materias que serví el ciclo pasado. Y en ese link que me han dado ya me aparece solo ética, que es la que se está sirviendo en este ciclo 3. Entonces yo voy a hacer eso al finalizar. Bueno, Lick, muchas gracias. Bueno, a la orden. Entonces decía, se comporta de acuerdo con normas lógicas necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades por iniciativa propia sin que sea necesario recordárselo. Si tratamos de analizar un poquito esta definición, me habla de normas lógicas. Quiere decir que el orden no es que voy a ser ordenado a mi manera, ¿verdad? A mi manera. Yo me recuerdo hace mucho tiempo yo tuve a un estudiante, no me recuerdo si era esta materia, pero tocamos esta virtud y hablábamos del orden. Y les estoy hablando de un señor que lo que estaba haciendo es sacar su licenciatura en ciencias jurídicas, pero tenía años de trabajar en ese rubro. Era un hombre, un señor incluso mucho mayor que yo. Y él me decía, yo soy ordenado, yo vivo solo, me decía. En mi casa, por ejemplo, en los muebles de sala yo tengo, como yo trabajo con formal, con vestimenta formal, con saco todos los días. Yo sobre el sillón mantengo todos mis sacos, el conjunto de sacos que él utilizaba. Y a un lado de la sala, todos mis zapatos de vestir. Porque cuando yo en las carreras, que ya voy saliendo para mi trabajo, rápido ahí veo cuál es el saco que me voy a poner y los pares de zapatos y me los pongo. Y me decía, yo sé dónde está cada saco, etc. Entonces yo le decía, perfecto, quiere decir que si yo a usted le pido un par de zapatos amarillos, usted sabe a dónde lo ha colocado o en medio de qué pares de zapatos usted lo tiene. Y me decía, sí. Pero yo no sé qué me dirán ustedes. ¿Será lógico ese horario, esa forma de orden o no? ¿Lo consideran lógico? No, Lick. Desde que dijo que sale apresurado, creo que no. Desde ahí, porque imagínense si aplicamos esta norma de él, de su orden, en una familia que son de 6 personas, nos harían falta muebles de sala y espacios en la sala para poner los zapatos de todos y lo que utilizan todos. Ya no digamos los accesorios de las mujeres, ¿verdad? Entonces, no son normas lógicas, ¿verdad? A veces las confundimos. Yo diría que si hablamos de personajes ficticios, el primero en ser desordenado es Superman, porque él se viste sin un orden lógico. Él se pone la ropa interior encima, por lo último que se pone es la ropa interior. Y nadie normalmente se pone los zapatos y encima del zapato el calcetín. Quiere decir que hay normas lógicas, así como hemos venido hablando de la moral, de la ética. No es lo que es ético para mí en ese momento, no es lo que yo considero moral para mí en ese momento. Ya existen normas lógicas. ¿Para qué? Porque se quiere lograr un objetivo deseado y previsto. Lo decían ahorita, desde el momento en que alguien sale apresurado, ya no es ordenado. ¿Sí? Porque cuando salimos a la carrera, más de alguna cosa olvidamos. O nos abotonamos mal una blusa o una camisa, por ejemplo. Ya los objetivos ya van a la carrera. Le dice, el orden habla de la organización de las cosas. O sea, cada cosa en su lugar, no donde yo la quiero tener. A veces decimos, yo tengo un desorden en mi cuarto, pero yo sé dónde está cada cosa.
la distribución del tiempo. Pensemos en un grupo de jóvenes, no como ustedes, pensemos en un grupo de jóvenes de tercer ciclo. Les dejan un trabajo de investigación o lo que sea, un álbum, por ejemplo, y ellos se reúnen a hacerlo. Y le dicen a la mamá, voy a pasar toda la tarde en la casa de Pedrito porque voy a hacer el trabajo. Imagínense que piensan en 4 horas. ¿Será que esas 4 horas las utilizan para hacer su trabajo o en qué utilizan el resto de tiempo que no están trabajando? ¿Qué se imaginan ustedes? Hola, ¿hay alguien por ahí que me escuchó? Tal vez aprovechan para hablar con su amigo. Aprovechan para hablar con su amigo. O aprovechan para hacer otras cosas. Media hora trabajar y ahí lo demás a fregar o a jugar. Exacto, media hora para jugar o fregar, dice, y pues media hora para trabajar. Alguien más levantó la mano, pero no alcanzo a ver quién es. Por favor, escuchamos. Ya no hay más, ¿verdad? Entonces, sí, eso es así. Significa que vamos a ir cayendo en la cuenta de que en base ahorita solo con la definición, muchas personas tienen o tenemos fallas, ¿verdad? Porque otra cosa le dice que las actividades se realizan por iniciativa propia sin que sea necesario recordárselo, ¿verdad? A veces decimos, sí tengo que ordenar, pero lo voy a hacer más tarde. Ese más tarde se vuelve más noche, mañana, el fin de semana, y así se nos van llevando las cosas. Fíjese, se educa desde niños pequeños hasta los 7 años, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen hermanitos o sobrinos o primos que ronden estas edades, de los 0 a los 7 años. Pero si o experimentamos, por ejemplo, enseñarles algo de orden en esas edades, ellos lo hacen. ¿Por qué es que a veces se desperdicia estos años valiosos, diría yo, en cuanto a la educación del orden? Porque muchos padres piensan que los niños pobrecitos están pequeños, no pueden hacer nada. El papá le hace todo. Si es de doblar, por ejemplo, un mantel o de sacar el mantel de la gaveta y ponerlo en la mesa, no puede porque está chiquito. Y todo piensan en hacérselo. Los padres de los 0 a los 7 años quieren resolverle todas las dificultades al niño y ya han perdido tiempo valioso en educación, específicamente en cuanto al orden. Algunos padres yo he escuchado que dicen, cuando crezca le voy a enseñar. Cuando crezca y entienda le voy a exigir tal cosa. Y estamos perdiendo un tiempo valioso. Fíjese, los niños pueden saber que tienen que guardar los juguetes al terminar de jugar. ¿Sí? Si jugaron, guarde. Hay familias o hay casas donde en cajas se guardan los juguetes de los niños. Y qué bien, es un lugar que ya tienen asignado para poner los juguetes. Otros lo hacen en estantes. Como sea, se le designa un lugar. A veces hemos experimentado, yo no sé si ustedes de niños, que si ha sido una caja, cuando van a jugar le dan vuelta a la caja y ese lugar se convierte en un campo minado. Porque para caminar tenemos que ir esquivando y abriendo huequecito para los pies, poner los pies porque hay muchos juguetes. Y juegan, y qué bien, deben de jugar. El problema es que a veces, cuando terminan de jugar, los niños no guardan los juguetes. ¿Quién generalmente termina guardando? La mamá o los hermanos mayores. Vaya a guardarle los juguetes al niño, a la niña. Ahí estamos desperdiciando y cometiendo graves errores. Y aquí les he puesto otro que es lo que les mencionaba, que a veces pasa. Debe de haber ya un lugar específico para dejar la mochila. Ya, no sé si un clavo, un estante, no sé. Y no dejarla tirada, no en cualquier parte. Yo no sé ustedes, pero ya tienen que haber visto o tener anécdotas que contar de jóvenes, por ejemplo, o hermanos que pierden la mochila, llega el siguiente día y como ni siquiera hizo deberes y es momento de irse otra vez,
y no sabe siquiera dónde dejó la mochila. Ni siquiera ha puesto un horario. Yo les aseguro que hay jóvenes que crecieron cargando en su mochila toditos los cuadernos y toditos los libros, para no perder tiempo en estar viendo el horario, qué cuaderno y libro tenía que llevar. Tenerlo ahí. Y su meta era andar cargando esa gran mochila todos los días. Tampoco eso es orden, ¿verdad? No es dejarla tirada. Todo debe de tener su sitio, por muy pequeño que sea. Pero hay algo importante. Se le debe enseñar al niño cómo se ordena, porque si al niño pequeño se le manda a ordenar, él lo que va a hacer es esconder el desorden. Y así podemos saber de niños que, por ejemplo, para arreglar su cama, es cierto, hay sábanas que les cuesta doblar, pero el niño lo que hace es que generalmente mete con 2 manos, toma su sábana y comienza a enrollarla. Lo he visto haciéndolo a jóvenes también. Enrollan, no doblan la sábana con la que se han tapado en la noche anterior y la ponen en la almohada, bajo la almohada, y es más, se sientan en la almohada para apacharla. Otros niños, como no se les enseñó cómo se ordena, lo que hacen es que abajo de la cama tienen las cosas, en el closet o en el ropero, por ejemplo, con gran dificultad cierran la puerta, y que no se le vaya a ocurrir a mamá ir a abrir una puerta de ese ropero, porque le cae encima todo lo que se ha guardado ahí. Entonces, eso es lo que hacen los niños cuando no se les ha enseñado cómo se ordena. Primero, esta es otra de las exigencias del padre de familia. Debe de tomar su tiempo para enseñarle al hijo a dónde se pone cada cosa, a dónde van los juguetes, a dónde van los útiles, a dónde van los zapatos, etcétera. Porque si no, aprendemos a esconder. Y llegan a jóvenes y dicen, ¿para qué voy a ordenar mi cama si ya me voy a acostar otra vez? ¿Para qué voy a guardar esto si lo voy a ocupar mañana? ¿Verdad? Y así se pasan la vida dejando a la vista de todos todo lo que van ocupando. Son incapaces de devolver a su lugar la cosa o el volado, llamémosle así, que han utilizado. Vamos con otra virtud que también se enseña de los 0 a los 7 años. ¿Verdad? Quiere decir que, vean, toda la educación comienza desde la cuna, porque desde la cuna, ustedes ya habrán escuchado de niños que son manipuladores desde la cuna. Están llorando para que los saquen de la cuna y los anden en brazos. Y cuando los vuelven a regresar a la cuna, gritan y lloran como que hubiese acostado encima de espinas. Lo vuelve a levantar y se vuelve a estar tranquilo. Entonces hay que educar desde la cuna. Manifiesta si es conveniente a la persona idónea y en el momento adecuado lo que ha hecho, me faltó un espacio ahí, lo que ha visto, lo que piensa, lo que siente, etcétera, con claridad, respeto a su situación personal o a la de los demás. Fíjese, me dice, manifiesta si es conveniente. Quiere decir que no todo lo que sé o no todo lo que quiero decir lo debo decir. Hay cosas que me las debo guardar. Y eso que nos la guardemos no es delito, no es falta. Porque hay otro tema que se discute en materia de este tipo, que se le llama lícita ocultación de la verdad. Quiere decir que no tengo que andar diciendo todo, y el que no la diga no quiere decir que esté mintiendo. Simplemente no es conveniente que se diga. Y hay un momento adecuado para decir las cosas. No las tengo que andar con pito y trompeta, como dicen algunas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo respetar mi situación y la de los demás, porque a veces nos la picamos, como dicen los jóvenes, de sinceros, y lo que menos somos es ser sinceros. Nos equivocamos. La sinceridad debe ser gobernada por la caridad, que es otra. Esa es una virtud teologal. Caridad es amor, y por la prudencia. Vamos a ver la prudencia más adelante. Esta se enseña o se pule entre los 16 y 18 años,
Quiere decir que un niño pequeño no es prudente, pero se le puede ir enseñando. Esto no lo diga, esto lo puede decir. Y así vamos aprendiendo eso. La caridad y la prudencia. Pero también tiene desviaciones la sinceridad. La mentira es una desviación, porque no es una verdad. La hipocresía, la adulación, la calumnia, murmuración y otro tipo de desviaciones que pueden haber. Eso no es ser sincero. Tenemos que amar y poder distinguir lo que sí puedo decir y lo que no puedo decir. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen llamarse sinceros, pero en realidad lo que son es un desenfrenado verbal. A lo mejor ustedes han visto o han escuchado situaciones como esta. Alguien dice algo e inmediatamente, algo no adecuado, por supuesto, e inmediatamente se pega en la boca y dice, se me salió. Creo que esto lo habíamos hablado un poquito antes con la conciencia. No es que las palabras estén peleando salirse entre sus dientes y la lengua. Si algo lo decimos porque lo queremos decir. No es que las palabras se me salgan. O también hemos escuchado a personas que dicen, es que mira, lo que te tengo que decir te lo voy a decir en la cara, no te lo voy a mandar a decir. Algo bueno o algo malo, pero yo soy sincero, no te voy a andar engañando. Me recuerdo haber conocido a alguien que en una ocasión, por ejemplo, fue el primer día de trabajo, llegaron al trabajo con el uniforme nuevo y se le acercó a algún compañero de trabajo y le dijo, qué feo le dejaron su uniforme, pero se le ve horrible. La persona que escuchó eso, que para quien le hicieron el comentario, se puso pálido, porque había sido un comentario fuera de lugar. Y sus demás compañeros se los quedaron callados, oyendo y admirados por la situación que se acababa de dar. Y terminó diciendo, no, es que yo voy a decir porque es la verdad, yo soy sincera. No, eso no es sincero. Porque el comentario que hizo sentir muy mal a la persona. ¿Cómo creen que se sintió en esa jornada de trabajo con ese uniforme si ya le habían dicho que le quedaba fatal? Cuando uno anda estrenando algo, se siente bien porque está estrenando algo nuevo y que le gusta. Y así nos vamos a topar con muchas personas. Yo soy sincero porque te lo digo. Si me caes mal, te lo voy a decir. Y yo hago esto y digo esto. ¿Y qué? No, eso no es, ni se acerca en tener desarrollada la virtud de la sinceridad. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a los niños? Va enseñándose de los 0 a los 7 años. Y a veces los niños pequeños son mentirosos. ¿Pero por qué son mentirosos? Porque a veces se les reprende con un castigo. ¿Qué es lo que genera en la mayoría de los casos podría pasar? Y lo tocamos, pero lo tocamos en ese ejemplo en algún momento, pero quiero enfocarlo con la sinceridad. En una familia donde hay 3 niños pequeños y uno de ellos quiebra un jarrón de flores y se hace añicos. Cuando viene mamá y pregunta quién fue, nadie se hace cargo de los hijos. ¿Por qué creen ustedes que nadie se hace cargo? Por temor a que nos regañen. Por temor a que nos regañen. ¿Por qué más? ¿Alguien iba a hablar? ¿Por el castigo? Exacto, por el castigo. Fíjense que el niño, pienso yo en su mundo, ahora quiero pensar como niña. Yo cometí algo y si yo digo yo fui, la mamá tiene el cincho en la mano y me va a pegar. Es mejor no digo la verdad, porque si la digo me van a pegar. Entonces si no la digo, nos pegan a los 3. Y esa es una de las situaciones que se deben de evitar. Yo entiendo que cuando hay alguna travesura o algún accidente de este tipo, los padres nos podemos enojar, pero tenemos que decirle al hijo quién fue, y puede ser que estemos con el cincho en la mano, pero si el hijo dice la verdad, yo fui,
en vez de regañarlo, en vez de darle con el cincho, hay que felicitarlo y decirle gracias. Eso me gusta, que acepte lo que ha hecho y lo diga. Y entonces el niño se va a dar cuenta y hasta se va a sorprender de que dijo la verdad, dijo la travesura que hizo y no lo regañaron. Entonces va a decir, vale la pena decir la verdad. Es una de las formas que yo pienso muy, muy bonitas como para poder enseñar la sinceridad en los niños pequeños. Porque dicen la verdad, se les felicita y se les orienta pues a tener más cuidado, a procurar no volverlo a hacer porque no es adecuado. Pero pobrecitos dicen la verdad y el premio que se les da es un cinchazo, es claro que no van a ser sinceros. Vemos la fortaleza. La fortaleza ya es una virtud que se enseña de los 8 a los 12 años, ¿verdad? Que sí ya un poco más creciditos. A lo mejor usted ha ido en más de alguna ocasión a alguna vela, ¿verdad? Porque se le muere familiar a alguien conocido. Y cuando se le da el pésame, generalmente se le dice a la persona, sea fuerte, sea fuerte. O sabemos de alguien que está pasando con un problema difícil y le decimos también, sea fuerte. Pero pareciera que fortaleza solo es estar aguantando y soportando, cuando realmente no es eso ser fuerte. Fíjese que me dice la definición. En situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas grandes. Quiere decir que fortaleza es porque debo soportar, y no está mal, algo perjudicial. ¿Por qué entre los 8 y 12 años? Porque si como por naturaleza humana no nos gusta sufrir, entre los 8 y los 12 años es menos. Son jovencitos o niños que no quieren tener nada negativo, no quieren sufrir nada, no quieren soportar calor, por ejemplo, no quieren soportar un dolor. Pero situaciones negativas hemos venido hablando que se nos van a presentar toda la vida, porque la vida no es todo 100% bien. De repente vamos a tener cosas que no nos agradan. La bibliografía me dice que se conoce como la virtud de los enamorados. ¿Por qué la relacionará con los enamorados? Y pensemos en aquellos enamorados que no son muy aceptados por su suegro. ¿Será que sufren o no? ¿Creen ustedes que sufren cuando no son aceptados por sus cuñados o por sus suegros? Sí, se siente incómodo. Se siente incómodo. Hay una incomodidad. Tal vez no aquel gran sufrimiento que se van a morir, pero hay una incomodidad. Entonces, soportan incomodidades. ¿No será que por ir a ver a la persona que aman, ya sea hombre o mujer, a veces les ha caído un gran chaparrón de agua y no les importa ese chaparrón de agua que les cayó, pero han visto a la persona que aman? ¿Sí? O a veces se cansan o caminan o recorren distancias largas por ir a ver a la persona que aman. Sí, eso es cansado, requiere esfuerzo. Por eso se relaciona la fortaleza con los enamorados. Es la virtud de aquellos que por un ideal afrontan mayores riesgos. ¿Sí? Ustedes como estudiantes, ¿no será que necesitaron mucha fortaleza para llegar al nivel de estudio que tienen ahorita? ¿O les fue todo fácil? ¿No les ha costado nada su carrera hasta ahorita? Sí, bastante. Bastante. Porque a lo mejor en el camino se han topado con compañeros difíciles. A lo mejor se han topado con docentes difíciles, porque a veces algunos docentes quizás tenemos la virtud de hacerle la vida imposible a nuestros estudiantes, de no tratarlos de la mejor manera. Y eso es entonces
cosas que tienen que sobrellevar para alcanzar su ideal. Se trata de hacer las cosas cada día, una suma de esfuerzos para llegar a ser algo grande. Qué galán que a ustedes les hubieran dicho al salir de bachiller, mire, en 2 meses venga y le voy a dar su título de profesional. Eso creo que fuera chivísimo, no sé cuántas carreras universitarias tuviéramos todos. Pero no, son años y años y años. Y cuando a lo mejor usted vio el primer ciclo y veía, la puchica ética la voy a llevar hasta tal ciclo, usted lo veía lejos. Y ahora dice, ya pasó el tiempo, pero usted ha puesto mucho esfuerzo cada ciclo, cada semana, cada año para estar a donde está. Y lo que ha logrado nadie se lo va a quitar, porque ahí están las notas que demuestran que usted se ha esforzado para llegar hasta donde está ahorita. Quien no quiere mejorar, que es egoísta, no tiene motivos para tener fortaleza. No, yo estoy bien así como estoy. Hace unos años, no me recuerdo cuánto, se puso de moda algo entre los jóvenes adolescentes. Y le digo porque yo me topé con varios exalumnos de colegio, porque incluso trabajé en un colegio mixto, que ya no estudiaron. Y yo les decía, ¿por qué no estudió? No, el doctor me lo prohibió, porque tengo un problema, mucho dolor de cabeza, y se puso de moda que todos padecían de dolor de cabeza y el médico les había prohibido tener una carrera universitaria. Lo curioso es que a un par de ellos, como 6 años después de haber salido de bachiller, me los topé en la universidad sacando su carrera. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento no tenían deseo de mejorar, no se querían fregar, como decimos en buen salvadoreño, entonces no había razón por qué ser fuertes. Se ha dividido la fortaleza en resistir y acometer. Resistir es ese aguantar que les decía, porque es parte de la fortaleza. Pero la fortaleza no solo es resistir, sino que es acometer. Acometer se refiere a que vamos a hacer todo el esfuerzo y lo necesario para contrarrestar las adversidades. Yo no me voy a quedar solo aguantando. Tengo que ver qué hago para contrarrestar eso. Y de ahí es que, por ejemplo, cuando vemos a alguien conocido que sufre, por ejemplo, de depresión, que le decimos, salga, diviértase, haga algo, pero no pase solo encerrado. Estamos invitando a que acometa, que haga algo para salir adelante. Claro, toda virtud tiene vicios. Y me menciona los vicios que tiene la fortaleza. El temor es uno. A veces por miedo no acometemos. Pero a veces no tenemos miedo, pero nos pasamos y somos osados. La osadía es aquel comportamiento en que nosotros nos enfrentamos tanto o somos tan atrevidos que no vemos las consecuencias que a veces nos podemos poner hasta en peligro. Entonces, hay que ser fuertes, pero no hay que ser osados. Y la indiferencia es otro. Imagínese, alguien está sufriendo un daño, un dolor, y dice, no, ya va a pasar, me voy a sentar aquí en esta silla y voy a esperar a que pase el tiempo. No, pero es cierto que va a pasar el tiempo. Es cierto que el tiempo va a ayudar, pero no va a pasar rápido estando sentados, esperando sentados. Es que tenemos que hacer algo para sobrellevar eso que tenemos. Tenemos la laboriosidad. Y la laboriosidad es otra virtud que se aprende en esos años también. Tengo que ser laborioso. Y veamos la definición, la laboriosidad. Solo que estoy queriendo corroborar que realmente es en esas edades. No vaya a ser que se me haya pasado. No, perdón, corrijo, la laboriosidad está entre los 8 y 12 años. 8 y 12 años la laboriosidad. Cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes. Diligentemente significa bien hecho, no significa solo hacer las cosas.
No solo hacer el mate, como a veces decimos. Estás trabajando, no, solo haciendo el mate. O cuando vemos a alguien que está en su trabajo, por ejemplo, y no se esfuerza por hacerlo también, lo hace chueco. Y a veces decimos, refiriéndonos a ese trabajador, este empleado solo está pasando el agua, pero no se le ve que tenga una entrega en lo que él está haciendo. Y tenemos que esa capacidad de acometer, de realizar una serie de actividades con ahínco, tener unos motivos suficientes para superar los obstáculos. En algún momento usted va a sentir que una virtud o lo que se menciona en una virtud tiene que ver con la otra. Y tiene razón, porque una virtud jamás actúa sola. Una virtud se refuerza de otras virtudes, por eso me habla del acometer. Tener esos motivos. Laboriosidad es trabajar, es hacer las cosas, pero le dice, necesita disciplina y un horario. Disciplina es que yo lo voy a hacer, pero a veces a algunas personas les da tristeza lo que tienen que hacer. Ay, qué triste, tengo que estudiar. Bueno, hoy ya no usan la palabra triste, hoy usan una palabra que a mí no me gusta escucharla. Y tienen ese famoso hueva. Es que qué hueva tengo que estudiar, qué hueva tengo que lavar platos, por ejemplo. Veía, creo que un video, TikTok creo que era, y me daba risa. Pero es algo verídico. A veces a algunos jóvenes comen y no lavan los platos después de comer. Y más aún, se llevan los platos y comen en su cuarto. Y los van acumulando ahí abajo de la cama, en algún estante, etc. Pero el video hablaba que en algún momento uno de los padres de familia o quizás la mamá le gritaba al hijo, ¿verdad? Porque estaba en el cuarto. Ya te llevaste toda la vajilla, tráela por favor que tenemos que comer. No hay que comer. No hay disciplina, ¿verdad? Se acaba de ocupar algo, pues hay que lavarlo y hay que ponerlo. Y un horario. La disciplina me exige un horario. A tal hora yo voy a hacer esto, pero hacerlo. No decir, lo voy a hacer más tarde y más tarde. Supone hacer las cosas con cuidado, por amor, para cuidar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Estamos claros por fe, porque yo sé que ustedes son jóvenes de fe también, que lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y de ahí tenemos que nosotros ser diligentes. No sé si después de esta sigue otra, sigue otra. ¿Cuáles son los vicios que se le oponen a la diligencia, al tercer trabajo? La pereza y la actividad frenética, que son sus contrarios. La pereza es esa tristeza que se siente cuando hay cosas que hacer. Y la actividad frenética es lo contrario. Aquella gente que no para, que come parada porque anda sacudiendo, que no descansa, porque siempre recibe visita, por ejemplo, y nunca se sienta a recibir la visita, sino que anda sacudiendo, anda haciendo limpieza, y la visita tiene que ir detrás de ella porque no se queda quieta. La actividad frenética no está bien. Es aquel tipo de personas que dicen yo trabajo 24/7. Eso no es ser un gran laborioso, eso es ser frenético. Y la pereza. Pero dice que la pereza podría pasar también o podría darse en el caso que un hombre o una mujer parece laborioso porque solo pasa trabajando, pero no lo es. El trabajo es su refugio para no atender con diligencia otros deberes. ¿Cuántos compañeros a lo mejor o cuántas personas hemos visto nosotros que en el caso de estudiantes, no me voy a quedar en la universidad haciendo esto porque si me voy a la casa me toca lavar ropa? Si me voy a la casa tengo que ir a hacer esto. No, eso no nos creamos laboriosos porque vamos a pasar en el trabajo, en la universidad, porque lo que estamos haciendo a veces es huir de las obligaciones que ya tenemos, ¿verdad? Y si esa era la última, ¿verdad? Porque yo sabía que ya estaba por terminarse. Entonces, fíjense, dentro de las pocas virtudes, por ahorita solo 4 hemos visto. Yo sé que son virtudes que usted ya ha escuchado hablar de ellas,
pero cuando se analizan a fondo siempre hay algo nuevo que se descubre, siempre hay cosas nuevas que se dan ahí. De estas 4 virtudes, yo he puesto unas formas o maneras de vivir cada virtud. Y lo que quiero es que hagan que en cada grupo lean, ya voy a habilitar porque ya está en la plataforma, pero la tengo oculta. El análisis de cada una de las 4 virtudes como grupo. Yo creo que para analizarlas ustedes necesitarían, hablándola concienzudamente, unos 25 minutos. ¿Qué vamos a hacer para analizarlo? No es que lo voy a poner ahorita que lo analicen, sino que mañana a las 8:30, que todos tendríamos que estar en el salón virtual, se reúnan con su grupo para analizar estas 4 maneras de vivir cada una de las virtudes. Y pienso yo que a las 9, porque quiero dar 5 minutos para en lo que usted entra a la plataforma y descarga las evaluaciones. Y a las 9 nos conectamos ya al aula virtual a hacer la plenaria y el análisis de esas 4 virtudes que usted ya discutió. Y luego de la plenaria, pues seguimos con otras virtudes que se van a dar, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos claros en cómo vamos a iniciar la jornada el día de mañana. Sí, me dice Robin. Sí, Robin, voy a subir esta presentación porque les puede servir. Y para las otras virtudes, entonces ya no voy a hacer continuación en esta virtud, la voy a cortar ahí para podérsela subir. Claro que sí. Se la voy a subir también justo aquí ahorita al terminar la clase, ¿verdad? Lick. Dígame, Kevin. Entonces empezaríamos a las 9. La clase acá, pero ustedes a las 8:30 reúnanse con su grupo para hacer el análisis de estas 4 virtudes y ya a las 9 se supone que ya terminaron este análisis y venimos a la plenaria a comentar lo que ustedes hicieron. Ok, Lick, gracias. Hoy sí, ¿verdad? Bien. Entonces, les agradezco siempre su puntualidad, su forma pues, de comportarse y trabajar en la clase.